Perspectiva de género y educación. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Para desarrollar estas preguntas, primero debemos hacer una línea del tiempo que aborde la historia del concepto de perspectiva de género. Desde las construcciones históricas de las perspectivas de género podemos empezar hablando con el libro Sexo y Género de Robert Stoller, que en 1968 utilizó por primera vez el concepto de género para referirse a la construcción social que se daba a las masculinidades y femineidades, para hacer como esa diferencia entre lo masculino y lo femenino, llamándolo concretamente género. En 1972, Anne Oakley popularizó el término en su libro Sexo, Género y Sociedad. Este término, género, fue grandemente divulgado, llegando a muchos oídos, incluidos grupos feministas americanos que se apropiaron del término para usarlo en sus propios discursos. Ya en 1974, 2 años después, se firmó la declaración del establecimiento de un nuevo orden económico internacional en la ciudad de Argelia, en la cual se proponía conseguir acabar con las desigualdades, corregir las desigualdades dadas por diferencia de género. Esta declaración dio paso a que un año después, en 1975, se creara la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que se desarrolló en México. Allí se habló de la discriminación, de la salud y del desarrollo económico desde la perspectiva del género femenino. Después, en 1986, Joan Scott escribió un artículo llamado El género, una categoría útil para el análisis histórico. En este artículo, Joan le dio al término la importancia de categoría de análisis, porque en el momento se le consideraba solamente un término de moda. Ahora bien, si empezamos a hablar desde la historia de la misma humanidad, vamos a ver cómo se desarrolló la perspectiva de género. A lo largo de la historia de la humanidad, el trabajo se ha dividido por sexo. Inicialmente, no se le restaba importancia a las tareas a realizar, ya sea el de cazar, recolectar o de cuidar a los niños, porque era biológicamente necesario que fuera la mujer quien los cuidara, por aquello de la lactancia y el desarrollo de la primera infancia. Por consiguiente, esta función materna, era vinculado a las mujeres, siendo el espacio de actuar de ellas el espacio doméstico. Y esto no era por desigualdad, sino por lineamientos biológicos. Desde la perspectiva social del estudio de la prehistoria, el hombre, antes de las civilizaciones desarrolladas, no distribuía el trabajo por género o edad, sino por la funcionalidad de los individuos, quien estaba más acorde a cada función. Ya más adelante, cuando las sociedades humanas se tornaron sedentarias y con el pasar del tiempo se formaron las ciudades, se cambió la forma de distribuir las actividades, pues en este nuevo orden
ya lo importante no era la supervivencia, sino la acumulación de bienes. Lo importante era la parte material, desencadenando de esta manera el patriarcado, es decir, el dominio masculino. En esta nueva etapa se ve el nacimiento de la burguesía, que es el origen de una nueva clase social donde el dominio no era solamente del hombre sobre la mujer, sino del hombre sobre su semejante en relación a la cantidad de posesiones que tuviera. Posteriormente, a la mujer se le dio el rol del espacio privado, en el cual se le instruía para desarrollarse dentro de este espacio privado. Es decir, su educación, su formación era para vincularse al espacio privado, y el hombre se le vinculó a la vida pública. Es decir, que la formación académica del hombre era enfocada en la esfera pública. Toda esta subordinación es fuertemente marcada por la Iglesia Católica, siendo una de las instituciones más poderosas de la época y una institución altamente patriarcal, machista y misógina. Con el tiempo se reforzó el carácter dominante del hombre sobre la mujer y se fue invisibilizando la importancia del papel femenino en la construcción de sociedad, con el agravante de que se le fueron negando sus derechos. Ya en el siglo XX surgieron grandes movimientos feministas que velaron por la igualdad en derechos y en deberes de las personas sin distinción de género, siendo la categoría de género algo que no tuviera incidencia en el hecho de ejercer derechos y deberes dentro de una sociedad por sus ciudadanos. Siendo el enfoque de género una herramienta dentro de la esfera social y dentro de la esfera política, se propende por relaciones equitativas y justas de los seres humanos sin distinción de género. Para llegar a esto, la educación es la base, es el camino y es el fin para lograr una sociedad democrática, participativa y plural, puesto que fue a través de la educación que históricamente se relegó la mujer a un espacio donde se le fueron suprimiendo sus derechos hasta dársele la condición de inferior. Entonces, el espacio, la esfera de la academia es el camino para reivindicar la posición y función de la mujer en la sociedad. Gracias.